Hoy vamos a ver de giróscopo y precesión o giroscopio el ejercicio resuelto número 1. Giróscopo y precesión, ejercicio 1. Un giróscopo elemental está formado por un cilindro sólido de 5 centímetros de radio y 100 gramos de masa, unido a un eje de 12 centímetros de largo y masa despreciable que está apoyado sobre un pivote cónico de 8 centímetros de alto. Se acelera al volante hasta alcanzar una velocidad angular de 1000 revoluciones por minuto en sentido antihorario y se lo suelta. Si el volante está ubicado a 2 centímetros del extremo exterior del eje y la fricción es despreciable, calcular: A. ¿Cuál es el momento de inercia del volante? B. ¿Cuál es el torque producido por el peso del volante? C. ¿Cuál es la velocidad angular de precesión del giróscopo? D. Dibujar las magnitudes vectoriales. Bien, tenemos acá este giróscopo elemental que está formado por este cilindro sólido de 100 gramos de masa unido a este eje de masa despreciable y apoyado sobre este pivote. Lo que se hace es darle una velocidad angular antihoraria de 1000 revoluciones por minuto. Y a partir de ahí tenemos que calcular cuál es el torque que actúa sobre el giróscopo y cuál es la velocidad angular de precesión. Entonces vamos a poner los ejes coordenados como se muestra en la figura y vamos a dimensionar el giróscopo. Nos dicen que el radio de este disco es de 5 centímetros, el largo del eje es de 12 centímetros y esta distancia a la que está ubicada el cilindro es de 2 centímetros. ¿Para qué dejan este espacio? Bueno, para poder hacerlo girar con la mano. Como siempre, lo que vamos a hacer es anotar los datos de la incógnita y nos dicen que el radio del cilindro es de 5 centímetros, la masa es de 100 gramos, la longitud del eje de 12 centímetros, la distancia que va a ser el radio a la que se encuentra el cilindro de 10 centímetros, la velocidad angular del cilindro de 1000 revoluciones por minuto. Ponemos negativo porque fíjense que es sentido antihorario. Como gira en sentido antihorario, el vector de velocidad angular indica en esta dirección, que es el eje Y negativo. Además nos dicen que la altura del pivote, es decir, de este cono, es de 8 centímetros. Estos son los datos y nos preguntan cuál es el momento de inercia del volante, cuál es el torque generado por el peso y cuál es la velocidad angular de precesión. Bien, lo primero que vamos a hacer es usar la fórmula de momento de inercia que vimos en el video de teoría para un cilindro sólido, que es un medio de la masa del cilindro por el radio del mismo al cuadrado. Todo es dato, entonces reemplazamos. Donde está la masa escribimos 0,100 kilogramos, donde está el radio escribimos 0,05 metros y lo elevamos al cuadrado y nos queda que el momento de inercia del cilindro es igual a un medio por 0,100 kilogramos por 0,050 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento de inercia del cilindro, es decir, del volante de este giróscopo elemental, es de 1,25 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el torque. Y vamos a usar la ecuación que vimos en el video de teoría de torque, que nos dice que la magnitud del torque es igual a la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Si venimos de vuelta al gráfico, vemos que sobre el volante actúa su peso, es decir, supongamos que el volante se queda quieto un instante sobre el eje Y negativo y sobre él actúa el peso. Como reacciona al peso va a actuar la fuerza normal en el pivote, es decir, sobre este soporte, que cabe destacar que son iguales, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo este giróscopo. Además, si vemos, este peso está actuando a una distancia R del eje rotación. Si aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, ponemos la mano derecha desde el eje rotación hasta donde se aplica la fuerza, que es el vector peso, y la cerramos en la dirección en que actúa la fuerza, nos va a indicar que el vector de torque apunta hacia allá, hacia el eje X negativo. Y este es el vector torque. Este torque lo que hace es, al momento angular inicial que tiene este volante debido a la velocidad angular que se le da de 1000 revoluciones por minuto, este torque genera
una razón de cambio de momento angular a cada instante de tiempo, pero como son perpendiculares, hace que gire con la velocidad angular de precesión que vamos a calcular más adelante. Si no se acuerdan bien de todo esto, les invito a que vean el video de giróscopo donde explicamos detalladamente qué es cada cosa y cómo se calcula. Entonces, si vemos, la fuerza es el peso. El peso es la masa del cilindro por la aceleración de la gravedad, es decir, más 100 gramos por menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque el peso está actuando en el sentido contrario al eje Z, y R es esta distancia. Es decir, son 12 centímetros menos 2 centímetros, son 10 centímetros, que acá lo habíamos notado. Phi, si vemos de vuelta en el gráfico, es el ángulo que forma la extensión del vector de posición con respecto al peso, que son 90 grados, visto en perspectiva. Entonces nos queda que el torque es igual a 0,10 kilogramos por menos 9,80 metros por segundo al cuadrado por 0,10 metros por el seno de 90 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud del torque es de menos 0,098 kilogramos por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Bien, nos da negativo porque está en el eje X negativo. Acá hay que tener cuidado. Si quieren elegir un sentido de rotación como positivo o negativo, van a tener problemas. Lo que tienen que hacer es fijarse el vector de velocidad angular si tiene sentido positivo y negativo, no elegir arbitrariamente un sentido de rotación. Ahora, lo que nos preguntan es cuál es la velocidad angular de precesión del giróscopo, es decir, este volante con qué velocidad angular de precesión está girando en torno a este eje Z. Bien, tenemos de vuelta acá nuestro giróscopo, tenemos las dimensiones del mismo. Y ahora, para calcular la velocidad de precesión del giróscopo, vamos a la ecuación que vimos en el video de teoría de giróscopo o giroscopio, que nos dice que la velocidad angular de precesión es igual al peso por R, la distancia a la que actúa el peso, es decir, el torque, dividido el momento de inercia por la velocidad angular. El momento de inercia es del cilindro en torno al eje que rota a alta velocidad. Y la velocidad angular es la del cilindro o volante. Bien, todo es dato, pero la velocidad angular está en revoluciones por minuto, así que tenemos que convertirla a las unidades del sistema internacional. Sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces minuto se simplifica con minuto. Y también sabemos que una revolución son 2 pi radianes, entonces revolución se simplifica con revolución. Hacemos esta cuenta, menos 1000 por 2 pi radianes dividido 60 segundos y nos da que 1000 revoluciones por minuto es igual a menos 104,7 radianes por segundo. Ahora sí, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar donde está el peso, vamos a escribir 0,10 kilogramos por menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por R, que es 0,10 metros, dividido el momento de inercia, que lo acabamos de calcular y nos dio 1,25 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular reemplazamos menos 104,7 radianes por segundo. Nos queda que la velocidad angular de precesión del giróscopo es de 0,10 kilogramos por menos 9,80 metros por segundo al cuadrado por 0,10 metros, dividido 1,25 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado, por menos 104,7 radianes por segundo. Y si hacemos esta cuenta nos da que la velocidad angular de precesión del giróscopo es de 7,55 radianes por segundo. Bien, fíjense que nos dio positivo y si volvemos al gráfico tenemos que el giróscopo está girando en sentido antihorario con esta velocidad angular de precesión de 7,55 radianes por segundo. Ahora, si aplicamos la regla de la mano derecha a la velocidad angular para ver hacia dónde está ubicado el vector de velocidad angular, es decir, cerramos la mano en el sentido en que gira todo el giróscopo, no el volante, sino todo el giróscopo con velocidad angular de precesión en torno al eje Z y el pulgar nos está indicando hacia arriba, es decir, este vector de velocidad angular de precesión apunta en el eje Z positivo, mientras que el vector de velocidad angular de el volante se va moviendo a lo largo del plano XY, pero si lo dejamos quieto estaría, por ejemplo, en el eje Y negativo paralelo al vector de momento angular.
Bien, y ahí ya hemos resuelto este problema. Simplemente lo que hemos tenido que hacer era calcular el momento de inercia de este cilindro, luego calcular el torque aplicando la ecuación que vimos en el video de teoría, y a partir de esos datos pudimos calcular esta velocidad angular de precesión. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es ver cómo varía la velocidad angular de precesión en función a la velocidad angular con la que rota el cilindro o volante. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar alguna sorpresa. Después podríamos probar en la realidad si pasa, pero se van a sorprender. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.